Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de Flipa Talks. Ya nos hacía falta tener una edición nueva. En esta ocasión les quiero hablar de cómo podemos nosotros pasar de las ciencias sociales o de profesiones que normalmente son bastante académicas, bastante conceptuales, a tal vez posiciones muchísimo más aplicadas en el mundo empresarial. Y para poder hacerlo les voy a hablar directamente de mi caso, cómo es que yo he formado mi carrera. Esta charla puede ser de interés para las personas que quieran dar ese salto de este mundo conceptual a las organizaciones. Les voy a contar cómo estoy viendo el mercado, les voy a dar una brújula que les va a servir mucho para hacerse preguntas de cómo quieren ustedes plantear esa carrera en el mundo organizacional. Y vamos a terminar con algunas reflexiones y, por supuesto, algunos ejemplos de diferentes antropólogos de negocio, que estoy segura que algunos de ustedes conocen, sobre cómo ellos realmente han creado un impacto, han generado valor en diferentes organizaciones de renombre. Así que vamos a empezar con la charla. Bueno, y quiero que empecemos hablando un poco sobre la expectativa. ¿Qué me gustaría a mí encontrar en canales como LinkedIn o en otros portales de trabajo? Una posición que dijera lo siguiente, porque soy fiel creyente, y esto lo dice la evidencia desde los diferentes roles que antropólogos de negocios muy reconocidos en el mercado han ocupado, y también desde la experiencia misma que yo he tenido en diferentes organizaciones y en diferentes roles. Entonces, les voy a contar, básicamente dice antropólogo de empresas. Vamos a plantear que esta fue una posición que se liberó hace 2 horas. Yo estoy en LinkedIn, entro a la posición de buscar empleo y dice, se solicita antropólogo que sepa diseño organizacional. Esto quiere decir que sepa, entienda y comprenda cómo desplegar, cómo crear primero una estrategia, cómo desplegarla, cómo entender las necesidades del negocio, cómo entender cada una de sus áreas. Eso es posible, por ejemplo, por medio de metodologías como la etnografía, diferentes indagaciones cualitativas sobre la cultura organizacional, sobre la propuesta de valor, sobre el negocio mismo. Entonces, que sepa de diseño organizacional, estamos leyendo, que sepa de diseño de productos y servicios, UX Research, Service Design, que sepa o tenga conocimientos básicos de Visual Thinking. Sin duda alguna, esa es una herramienta o más bien una skill a practicar, pero bueno, es posible que nosotros a lo largo de nuestro camino de carrera vayamos desarrollando capacidades que no necesariamente están tan ligadas con nuestro saber hacer, pero que sí o sí nos pueden servir para potenciar nuestro camino profesional. De que sepa de cultura y comunicación organizacional, de pensamiento crítico, de branding, por ejemplo, ese entendimiento de cómo le entrego yo una narrativa o cómo creo y diseño yo una narrativa para un producto, para un servicio, desde el entendimiento del contexto, del negocio, de las necesidades y sobre todo de las capacidades actuales de la empresa para la que trabajo. Y cómo yo planteo un proceso a corto, mediano y a largo plazo para desarrollar esa narrativa, evidentemente con un equipo multidisciplinar, pero la narrativa, la estrategia, la capacidad de decirle a la empresa, yo veo que su voz, su personalidad, su look and feel puede ir por esta línea con base en los insumos que yo he logrado descubrir y revelar del trabajo de campo etnográfico, está allí al centro de lo que puede hacer un antropólogo de negocios, sin duda alguna. Conocimiento en industrias, por ejemplo, de tecnología, de comercio, de salud. Esto es por poner un ejemplo, por supuesto. Diseño de estrategias empresariales y sobre todo estas skills ya más de corte humano, que son el liderazgo. Sí o sí, cualquier tipo de rol lo tiene que tener hoy en día, y esto, por supuesto, parte de creencias muy particulares y de negociación. Todo en la vida es una negociación y los procesos de las organizaciones implican que nosotros como antropólogos de negocios también podamos saber entender cuáles son las necesidades y las expectativas de las partes con las que nos encontramos, cuáles son esos puntos claves que los mueven para tomar decisiones, y nosotros qué entregamos cuando entregamos resultados de una investigación, cuando entregamos una estrategia, qué les estamos dando realmente que les interese a ellos para que podamos entrar en esa capacidad de negociación y entender cómo podemos lograr que esa investigación, que ese insumo que realmente es de valor, sea aplicado en la organización.
Esto es, por supuesto, un ejemplo, no necesariamente quiere decir que el antropólogo de la empresa tenga que conocer cada uno de estos procesos, pero es para que nosotros podamos lograr una visualización de las capacidades que podemos llegar a desarrollar para postularnos a diferentes posiciones que no necesariamente tienen el enunciado sobre la mesa de antropólogo de negocios, de empresas o de negocios. Me encantaría ver, por supuesto, cómo eventualmente transitamos en una narrativa, y este es un proceso que también las empresas tienen que de alguna forma entender, o sería bueno que pudieran entender, cómo es que un antropólogo de negocios puede apoyar mis objetivos estratégicos. Ahora, esta es mi expectativa, por supuesto, desde la experiencia que traigo con diferentes equipos. Veamos cuál es la realidad. Bueno, esta es la realidad. Aquí lo que hice realmente fue extraer diferentes ofertas. Cuando yo entro a LinkedIn y busco trabajos desde la antropología, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo, por ejemplo, que tenemos que sale trabajador social, sale extensionista social e inclusive asistente. Y aquí estamos hablando de generar trabajos con comunidades, con entidades del gobierno, involucrarse en proyectos de infraestructura de transporte, de comunidades étnicas, de consultas previas. Esta sin duda alguna es el campo en el que nos perciben de forma más tradicional desde la antropología. Es un campo válido y muy valioso. Pero ¿qué pasa cuando yo como antropólogo estoy en búsqueda de trabajo y realmente mi interés no necesariamente es enfocarme en este, sino en la expectativa que yo les estaba mostrando en la slide anterior de antropólogo de empresa? Ahí es donde yo debo empezar a entender que no necesariamente buscando la palabra antropología o no necesariamente desde esa categoría en la que yo estoy enmarcado es que voy a encontrar oportunidades al mundo aplicado, por lo menos no ahora, esperemos que sí a futuro, pero sí o sí yo sí puedo tomar ciertos pasos para empezar a moldear mi camino de carrera. Y ahí es donde quiero que empecemos a responder esta pregunta que enmarca la charla, ¿qué es ser antropólogo en la empresa? Así que vamos con ello. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Como les decía al inicio de la conversación, quiero dejarles una brújula de carrera que sé que puede llegar a servirles, sobre todo para que empiecen un proceso de introspección y decidir, ok, si este es el camino que yo quiero tomar, tal vez necesito identificar estos puntos claves. Diseñando mi carrera, y por último vamos a hablar de a qué responde al día de hoy, 2022, la palabra antropólogo. Bueno, y lo primero es presentarme. Mi nombre es Natalia Usme, tengo más de 9 años de experiencia en el sector empresarial. Soy co-owner de la empresa Flipa Consultora. Nosotros somos una empresa de antropología de negocios, de consultoría, que entiende que en las organizaciones, y este discurso y narrativa de el diseño centrado en el usuario, nosotros lo reentendemos como sí, es verdad, tenemos que centrarnos en ese humano que llaman usuario, pero también tenemos que centrarnos en las necesidades contextuales, también tenemos que centrarnos en las necesidades del negocio y, ¿por qué no?, utilizamos también las ciencias sociales como marcos metodológicos para el diseño de estrategias empresariales. Y eso es lo que hacemos nosotros desde Flipa para diferentes frentes, para gestión de cambio, para cultura, para comunicación, para diseño de servicios, para investigación cualitativa. También trabajo como diseñadora de servicios en una multinacional tech que se llama EPAM Systems. He aprendido mucho sobre la industria de la tecnología y diferentes campos de trabajo allí. Y bueno, soy antropóloga, o me posiciono más bien como antropóloga de negocios, por eso lo digo como con un twist, y ya les voy a mostrar por qué es que mi carrera se ha dado de la manera en que se ha dado, que estoy segura que muchos otros ejemplos podríamos nosotros encontrar de cómo a medida que voy yo avanzando en la vida, voy tomando ciertos pasos o ciertas rutas que no necesariamente son lineales, pero que sí me llevan a experimentar lo que yo quiero en el mundo empresarial. Y sé que al principio el camino puede verse así como lo estamos viendo en la imagen, sobre todo porque desde la academia, y esto lo sabemos, tal vez no se encuentra un lineamiento sobre qué puedo hacer yo una vez termine el proceso como antropólogo y me gradúe, si quiero aplicarlo hacia las organizaciones. Existe un lineamiento de manera muy firme sobre lo que tradicionalmente debe hacerse, sobre lo que se considera desde la academia
como las prácticas en las que debe embeberse un antropólogo. Y ahí es donde empieza un proceso de indagación. Bueno, si yo quisiera salir hacia el mundo empresarial, entonces necesariamente estoy cumpliendo con ese deber hacer y deber ser de lo que es la antropología, o estoy saliéndome de ese campo. Los grupos y las comunidades en las que estoy como antropólogo no me van a ver realmente como un antropólogo real, y empieza una ambivalencia sobre lo que significa también la misma categoría de la antropología, lo que significo incluso yo a nivel profesional. Vamos entonces a tratar de desenredar un poco este elemento. Y ahí es donde entra la brújula que les quiero compartir el día de hoy. Lo primero, y esto sirve realmente para cualquier tipo de carrera en la que ustedes estén buscando esa estrella del norte que los pueda guiar a tomar mejores decisiones sobre lo que ustedes quieren hacer en el mundo profesional. Entonces vamos aquí a tener 4 puntos claves. Tenemos norte, este, sur y oeste. Y son preguntas que los invito a que ustedes se hagan cuando ya estén decidiendo, listo, yo estoy a puertas de salir de la universidad, ¿qué quiero realizar? ¿Cómo me quiero posicionar? Entonces veamos el norte. Por ejemplo, empiezo yo a preguntarme, yo estoy en la universidad, digo, ¿qué abordajes disfruto más de cada una de las cátedras que me están dando en la academia? Esa es pregunta número 1, y sobre todo siempre pregúntense y hagan como un proceso autoetnográfico, ¿cuáles disfruto más y por qué las disfruto más? Luego tenemos ¿qué herramientas me está dando la universidad? Siéntense ustedes en un momento del tiempo y digan qué herramientas prácticas, no solamente conceptuales, me está dando la academia, y ustedes hagan un listado. Luego tenemos otro, y es ya yéndonos más hacia el sur, es qué virtudes ven otros en mí. Quiero que ustedes le pregunten a sus amigos, a su familia, por supuesto, incluso a profesores o a mentores que ustedes tengan. Oiga, por favor, dígame usted cuáles son esas características que destaca en mí según lo que nosotros hemos trabajado juntos, según los espacios que hemos venido compartiendo, y por supuesto son características que necesariamente sí tendrían que estar orientadas a el perfil profesional que yo estoy tratando de armar. ¿Por qué? Porque una vez yo tenga ese insumo, yo voy a saber, o por lo menos voy a entender cómo es que puedo capitalizarlo. Si me dicen, tú eres muy buena liderando equipos, si me dicen, tú eres muy buena comunicando, esos son los elementos que yo puedo llegar a potenciar en mi día a día y en esa construcción que quiero hacer. Y por supuesto, por último, tenemos oeste. ¿En qué soy buena? Y en qué soy bueno no solamente a nivel académico, sino en qué me siento bueno y sé hacer en mi vida cotidiana, y cómo puedo yo mezclar estos diferentes elementos, las respuestas de estas 4 preguntas, para empezar a generar ese perfil que yo quiero. Entonces, para verlo de una forma un poco más aplicada, les voy a compartir de la experiencia misma que yo tuve para que puedan ver cómo se hace el ejercicio. ¿En qué soy buena? Y creo que esta fue una pregunta que de hecho me hice antes de entrar a la universidad. Y en ese momento de mi vida me gustaban y era muy buena para los idiomas. Y bueno, era algo que realmente todo el mundo resaltaba. Sin embargo, en Colombia las universidades solamente tenían la carrera de lenguas modernas para ser profesor. En ese momento a mí no me interesaba realmente enfocarme en la docencia, no desde las formas tradicionales. Entonces busqué, en esa búsqueda encontré una universidad, que es la Universidad EAN, que en ese momento era la única que tenía un foco completamente diferente, y era enfocar al estudiante en cultura, en comunicación organizacional, desde el uso de los idiomas, adicionándole el tema de emprendimiento, de desarrollo de pensamiento empresarial. Y así fue en donde encontré mi lugar desde lo que yo era buena. Esta pregunta se la pueden hacer en cualquier punto de su vida cuando existe esa toma de decisiones que es tan importante. Siguiente pregunta, ¿qué herramientas me estaba dando esa institución? Primero me estaba hablando de cómo funciona el modelo de negocios de una organización. Como lo mencioné, ellos trabajan bajo un foco de emprendimiento, entonces estábamos hablando en segundo semestre ya estábamos hablando de pensamiento sistémico, estábamos analizando o estableciendo cómo se podrían plantear las estrategias organizacionales, estábamos haciendo trabajo de campo con diferentes organizaciones.
y estábamos creando modelos empresariales que iban a ser testeados dentro, por supuesto, dentro de un ambiente seguro. Pero ya se estaba formando en mí una capacidad que complementaba muy bien en lo que yo era buena y le agregaba mucho valor a mi proceso. ¿Qué virtudes ven otros en mí? Entonces me siento yo a hablar con diferentes personas, pensamiento crítico, storytelling y liderazgo. Desde liderar momentos con diferentes estudiantes, desde liderar iniciativas inclusive para la misma universidad, y ahí es donde uno empieza a pensar, listo, cómo yo incluso estoy ya generando cierta hoja de vida experiencial que me va a servir a mí para ese camino profesional. Y luego otra pregunta que también puede ir dentro de la brújula un poco más detallada es ¿qué clases disfruto? Entonces, en mi caso, disfrutaba mucho la clase de negociación intercultural. Tenía una clase fascinante de fundamentos organizacionales donde empezamos a hablar de Saussure, de las dinámicas del lenguaje dentro de las organizaciones y de cultura. Disfrutaba muchísimo semiótica y semiología y, por supuesto, comunicación y cultura organizacional. Bueno, y acá vamos a empezar a hablar de cómo empecé y sigo, por supuesto, diseñando mi carrera. Cada uno de estos puntos los decidí mostrar así a nivel visual porque realmente considero que una carrera no es necesariamente lineal. Entonces, por eso creé este modelo visual para que ustedes pudieran verlo. Y quiero compartirles, antes de entrar en detalle, que cada una de estos grandes hitos que he tenido en mi carrera los he tomado de manera consciente y bajo una intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo decido asumir un rol o cuando se me sugiere asumir un rol, empiezo a entender qué puedo yo, por supuesto, dar a ese rol, pero sobre todo también qué puedo yo ganar a manera de experiencia y aprendizaje de ese rol que me sirva como punto de partida para el siguiente paso que yo quiero dar. Entonces, les voy a contar qué he aprendido en cada uno de estos puntos y por qué es que mi carrera se ve de esta forma. Listo, empezamos. Entonces, mi camino de carrera empieza en un banco de Colombia que se llama el Banco de la Vivienda. Y ahí, este fue mi primer trabajo. Yo estaba realmente muy jovencita, tenía 18 años a la época, apenas los cumplí, apliqué para el trabajo y allí tenía que enfocarme en servicio al cliente y al día de hoy todavía utilizo insumos, lecciones aprendidas de lo que logré vivir en ese banco, atendiendo directamente a clientes. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son las expectativas que ellos tienen? ¿Cómo impactan los entornos, la experiencia misma del cliente? ¿Cómo impacta a ellos que ellos no necesariamente conozcan lo que pasa en el backstage, a lo que pasa en el front stage o de cara a la misma situación? Y todo esto siempre vive en mi mente cada que estoy, por ejemplo, diseñando servicios o hablando de estrategias. Luego trabajo en el rubro de consultoría como asistente de una consultora senior. Y en ese momento esa consultora lo que hizo conmigo fue enseñarme a documentar, enseñarme a asistir a reuniones con diferentes clientes que en ese momento esa consultora tenía. Y ahí es donde empiezo yo a entender cómo se deben manejar, por ejemplo, las sesiones con ejecutivos de las altas capas de la organización, cómo se pueden hacer preguntas claves y detonantes que para un servicio de consultoría sirvan para desarrollar un marco de pensamiento sobre lo que yo tengo que hacer, sobre las necesidades, los supuestos que se están planteando en el proyecto. Obviamente todo esto observando. Luego, esto todavía yo estaba en la universidad. Luego tengo la oportunidad de ser reportera en un canal de televisión que se llama Canal 13, en un programa que ellos estaban manejando. ¿Y qué oportunidad me da este momento específico? Aprender temas de comunicación, temas de investigación, formulación de preguntas, cómo reaccionar de manera rápida y eficiente en momentos en los que nos íbamos a hacer en vivos y cómo transmitir también ciertas historias, ciertas narrativas a los televidentes. ¿Y qué tipo de elementos del lenguaje tenía yo que usar? Por supuesto, ese es un elemento que también al día de hoy todavía utilizo. Luego nos vamos moviendo, como ven en mi cursor, a Softec. A Softec llego cuando empiezo a pensar en listo, tengo que hacer mi práctica profesional. La universidad empieza a decirme, sí, Natalia, por favor, dinos en dónde vas a hacer la práctica. Afortunadamente, mi hoja de vida cae a Softec, al líder, al gerente de capital humano, quien en ese momento tenía un proyecto, una visión muy clara de un elemento que quería realizar dentro de la organización.
y lleva 4 practicantes a Softec. Yo era una de esas practicantes. Una vez terminé de ser practicante, me convertí en la coordinadora de ese proyecto que trataba con temas de comunicación y de cultura organizacional. Y ahí es donde se abren, mire muy bien, 2 puntos en mi carrera. Empiezo yo a los 23 años a liderar equipos, pero también a ponerme en situaciones en las que me permitieran liderar, porque algo que siempre he tenido claro en mi carrera es, a mí me encanta liderar, guiar equipos, potenciar a otros y que se eleven los procesos, que la empresa encuentre valor desde los proyectos que se están organizando desde mi frente. Y desde ese momento, si bien no había tenido experiencia previa liderando, empiezo yo a hacer un camino hacia procesos de liderazgo, hacia la formación del tipo de habilidades que debía tener. Y allí en Softec, mi jefe en ese entonces, o líder, él era psicólogo clínico, y ahí es donde me encuentro yo con las ciencias sociales. Él empieza a hablarme de la psicología, de experimentos que se habían realizado incluso en los años 60, de cómo él embebía ese tipo de abordajes y teorías a la práctica real del diseño de sus estrategias de área. A mí me parece extremadamente fascinante, empiezo yo a documentarme un poco más de cómo se puede utilizar esto, y en ese mismo momento es en donde aplico a la maestría en análisis cultural aplicado, que por cierto se las recomiendo, en la Universidad de Lund en Suecia, Lund University, porque tenía exactamente lo que esa chispa que mi líder me estaba contando estaba despertando en mí. Oiga, ¿cómo se puede combinar la teoría con la práctica? Me voy yo a hacer la maestría y ahí de nuevo, una vez empiezo ya a hacer las prácticas en la maestría, porque era un proceso bastante aplicado que combinaba teoría, empiezo también yo a liderar equipos, a hacer procesos de investigación cualitativa con diferentes organizaciones en el sur de Suecia, que también luego sirvieron para consolidar o empezar a crear mi portafolio inicial. Y miren cómo cada uno de esos puntos tienen una razón de ser, están de alguna forma conectados. Y luego bajamos a Flipa, me devuelvo a Colombia, empiezo con ese pensamiento empresarial, me convierto en la co-owner de la organización, me convierto en manager del área de antropología de negocios, empiezo a trabajar también habilidades comerciales, habilidades también potenciar de comunicación, de storytelling, de nuevo liderazgo de equipos, liderazgo de proyectos de un alcance muchísimo más amplio el que yo había previamente manejado, de hasta 18,000 personas. Y ese camino evidentemente me dio las herramientas para seguir potenciando lo que yo quería hacer o quiero ser a nivel profesional. Y luego ya digo, listo, ¿qué más puedo yo hacer para potenciar mi perfil profesional, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, de nuevo, desde lo que soy buena? Y siempre el diseño de servicios me ha llamado la atención, porque pienso que el diseño de servicios, más allá de los elementos tácticos que uno tiene que crear, se debe tener una visión estratégica, un pensamiento sistémico de esas necesidades que tiene el servicio que se va a desplegar, de esas capacidades, del impacto que el servicio va a tener en el ecosistema, en el mismo negocio, en el cliente y en el entorno. Y empiezo yo a decir, listo, mi siguiente paso es convertirme en diseñadora de servicios desde la antropología de negocios. Y ahí es cuando doy con S4N IPAM y empiezo yo a trabajar, nunca lo había hecho, en un equipo de diseño, en un equipo de diseñadores industriales, de diseñadores gráficos, de UXers, y me posiciono allí como diseñadora de servicios dentro de, por supuesto, el equipo de diseño de servicios. Esto implica un crecimiento profesional en diferentes áreas. Uno, sigo trabajando temas de liderazgo desde los frentes en los que yo estoy y desde mi posición dentro de la organización. He aprendido de diferentes industrias, porque he estado en diferentes clientes del sector también, de tecnología, de experiencia de cliente, de diseño de estrategia, y he podido potenciar esos elementos ya desde un punto de vista completamente internacional. Ese es el momento en el que estoy. ¿Qué para el futuro? Bueno, vamos a verlo, pero sí o sí
Lo que quiero es que ustedes vean y ustedes también puedan hacer un gráfico en donde se pueda llegar a entender, listo, estas son las decisiones que yo he tomado en el pasado, esta es la decisión que yo tomé en el presente, cuáles son los puntos que la conectan, cuáles son los elementos o las diferentes aristas que van naciendo de esas decisiones que yo tomo, que de nuevo me siguen a mí potenciando como profesional, y el día de mañana yo no voy a buscar necesariamente en LinkedIn, como lo veíamos al inicio, antropología, sino que empiezo a buscar diferentes roles, si así lo quiero, en donde yo sé que cada una de estas características me van a ayudar posiblemente a estar más cerca a conseguirlo. Hay un elemento gigante del que no se habla mucho cuando uno dice, listo, voy a hacer una charla de cómo he diseñado mi carrera, les voy a mostrar a los asistentes o las personas que me escuchan en grabado cómo es que se dio. Hay algo fascinante y es lo que pasa en el backstage. Yo todos estos elementos o cada uno de estos hitos no los logré sola. Y ellos me parecen las personas que han creído en mí, que han visto las capacidades que yo tengo y que se han convertido básicamente en mentoras de mi proceso de vida y por las que estoy en donde estoy actualmente y a donde espero, por supuesto, llegar. Entonces, hablemos un poco de eso porque es muy importante y eso es algo que les recomiendo desde el momento en el que ustedes tomen la decisión de diseñar carrera, busquen mentores formales o informales que los puedan ayudar a potenciar ese siguiente paso. Y cuando digo mentores, fíjense que no necesariamente quiero decir como necesito a alguien que se siente conmigo cada 3 meses, que por supuesto es súper valioso y si lo encuentran, vayan por ello, sino también gente que admirar. Desde los grados de separación que ustedes tengan con esa persona, ustedes conocen a esa persona en la organización o en cierto punto de su vida, vea, esta persona me va a servir como ese faro al que yo quiero llegar o incluso quiero superar de ciertas formas desde mi propio camino. Entonces, por ejemplo, en Banco de Vivienda, me acuerdo que tenía yo, mi líder en ese entonces, yo tenía 18 y mi líder tenía 23, 24 años, se llama Andrés. Y él me decía, Chinita, yo trabajaba de nuevo en servicio al cliente y yo le decía, Andrés, yo quiero sí estar en servicio al cliente, pero no necesariamente en el rol en el que estoy, quiero pasar al siguiente paso. Y él me decía, Chinita, los sábados que también trabajaba, me decía, vaya y siéntese en ese otro rol y usted hágale. Y confiaba tanto en mí, tanto en el empeño que de alguna manera le demostraba y en la intención que me dejaba sentarme a atender clientes en ligas que eran completamente superiores a mí y al conocimiento que incluso yo tenía en esa época, simplemente por testear, por mirar cómo respondía. Ese es un ejemplo. Luego, cuando les conté que fui asistente de una consultora, esa consultora es mi mamá y ella, cuando yo tenía 18, 19 años, me dijo, usted está de vacaciones, 19, usted está de vacaciones en la universidad, venga y hacemos algo, venga y trabaja conmigo. Y me llevaba a sus viajes de trabajo mientras hacía las consultorías con los clientes y me sentaba ahí, obviamente me daba como los insumos y me decía, así se generan las actas y me llevaba a las reuniones y los clientes me conocían como la asistente de la consultora. Y por supuesto, esto me dio un bagaje impresionante, como lo había mencionado yo antes. Luego, para Canal 13, doy por azares de la vida con ese rol y el director del programa, uno, cree en mí, yo nunca había trabajado en un programa de televisión, tampoco soy periodista, pero él me dice, venga, vamos a meterle a esto. Y el productor, director y productor, empiezan a ver ciertas capacidades y me dan un spot en el programa específico para mí. Y miren cómo ahí voy yo ligando gracias a otras personas que van creyendo en mí y que yo también admiro. Por supuesto, ya les hablé del gerente de capital humano en Softec, quien para mí es uno de los líderes más grandes que he tenido, que me han podido guiar sobre cómo puede llegar a ser mi carrera profesional, pero también sobre quién quiero ser yo a nivel profesional y a quien, por supuesto, le agradezco mucho. Ya bajando a la maestría, también encontré diferentes personas que creyeron en mí. Mi tutora de tesis, por ejemplo, apeló mucho a mi capacidad de escritura. La tesis
de la maestría la escribí en un tiempo aproximado de 6 meses y ella es editora de textos, entonces me decía, mira, vámonos por este lado, corrijamos este elemento y me ayudó muchísimo a entender cómo yo podía construir la narrativa. Desde Flipa, y miren acá esta conexión tan interesante, a los 19 años mi mamá, empresaria, tiene una consultoría y dice, sea mi asistente. Moviéndonos en el tiempo, cuando yo llego a Colombia, esa consultora se convierte en Flipa con el modelo de negocios, de antropología de negocios, y mi mamá me da la oportunidad de empezar a abrir proyectos, de empezar a buscar clientes para consolidar el área de antropología de negocios y empezar a mostrar qué podíamos hacer con ese conocimiento que yo traía. Y luego en IPAM, como les contaba, llegué al área de diseño, es un elemento también en su momento, ya llevo un año en la organización, en su momento fue un elemento nuevo, nunca había estado en un área de diseño, diseño puro y duro, y allí la persona que lidera el área de diseño, primero creyó en mí, en mis capacidades de cómo podía ser yo o convertirme yo en una diseñadora de servicios. Y segundo, he podido aprender de una cantidad de personas que trabajan desde el diseño industrial, desde el diseño gráfico y desde otras vertientes del diseño, generando ese valor hacia la organización. Y yo a veces me siento los admiro desde de cerca y a la distancia, los admiro desde los conocimientos que traen a la mesa y desde cómo podemos nosotros desplegar esos proyectos. Así que ha sido un proceso de aprendizaje también muy bueno. De nuevo, cerrando la idea, búsquense ustedes mentores y pregúntense a quién admiro yo, por qué lo admiro, qué capacidades veo yo en esa persona, cómo podría yo acercar a esa persona y decirle, oiga, venga, me interesa conocer más un poco sobre lo que usted hace o quisiera aprender sobre cierto elemento o quisiera incluso pasar horas con usted charlando, observando lo que hace y de esa manera ustedes van recogiendo información que les puede servir y sobre todo también hablándolo desde el punto de crear relaciones, de crear una red fuerte, ustedes cómo pueden consolidar ciertas relaciones que también los ayuden en la visión que ustedes tienen de ustedes mismos dentro de esa u otras empresas. Ahora, para terminar la conversación que hemos venido teniendo, me parece interesantísimo que podamos responder esta pregunta. ¿A qué responde la palabra antropólogo? Y para responder esta pregunta, empecé a buscar en internet cómo puedo realmente responderla de una manera dinámica y me encontré con una campaña que desarrolló Netflix y dice lo siguiente, si no la han visto igual se los recomiendo, me parece súper bien pensada, la tomo de nuevo como inspiración. Entonces dice, ¿qué pasa si una persona, en la primera imagen, qué pasa si una persona busca hacer de niñera, trabajos de niñera cerca a mí? Entonces dice, ¿quisiste decir Stranger Things? Ah, listo. Luego vemos como red flags en una relación. ¿Quisiste decir you? Me pareció súper valioso. Y luego como crisis existencial a los 30. ¿Quisiste decir tic tic boom? Entonces, ¿qué pasaría? Empecé a pensar si hiciéramos este ejercicio, pero con la antropología de negocios. Bueno, vamos a ver cómo se da esta traducción. Bueno, planteamos que vamos entonces a empezar una búsqueda. Aquí listo, digamos que quiero empezar a ver cómo la antropología ha tenido algún tipo de impacto en la industria de la tecnología. Listo, tecnología y antropología. Y el mismo Google me pregunta, ¿quisiste decir Genevieve Bell? ¿Quién es Genevieve Bell? Bueno, ella fundó el grupo de experiencia de usuario en Intel y lo que hace o lo que ha hecho de manera continua es explorar cómo los productos de la compañía se relacionan de manera más consciente y más fluida con los humanos. Ustedes pueden encontrar más información, artículos, entrevistas sobre el impacto real que ella está teniendo dentro de la organización. Pero planteamos que entonces no queremos decir, no, tecnología no nos interesa en este momento, queremos hablar de otra cosa. Listo, borremos la búsqueda. Tal vez nos interesa conocer más de estrategia de producto. Démosle clic a ver qué nos muestra. Y nos dice Google, ¿quisiste decir Grant McCracken? ¿Quisiste decir Netflix y antropología? Vamos a darle clic para saber de qué estamos hablando. Grant McCracken es un antropólogo reconocido tanto en el mundo académico como en el mundo aplicado. Ha publicado diversos libros y también ha trabajado en organizaciones
como Netflix. Él se sentó a entender cuáles eran las prácticas de consumo de Netflix, cuáles eran los hábitos y los rituales que se generaban de parte de los humanos, de los usuarios, para darle ciertos insights cualitativos a Netflix sobre cómo podría mejorar ciertas prácticas estratégicas. Listo, ahora hagamos otra búsqueda. Digamos, entonces, en este caso, que queremos saber qué tipo de antropólogos nos pueden hablar de predicciones de consumo. Y entonces la misma búsqueda nos dice, ¿quisiste decir Tricia Wang o quisiste decir Big Data? Vamos a ver un poquito de quién es Tricia Wang. Tricia Wang es una etnógrafa tecnológica y ella tiene un TED Talk bastante reconocido sobre lo que es el Big Data o los datos con contexto. Allí hace un recuento de cómo ese Big Data o los datos con contexto le hubieran servido a Nokia para tomar decisiones diferentes a las que tomó y posicionarse o seguirse posicionando en el mercado. Vamos que empezamos a buscar estudiar antropología de negocios. ¿Y qué sale? Nos dice que si queremos decir Flipa Consultora o quizás queremos decir Natalia Guzmán. Vamos a ver qué nos deja esto. Como lo saben, yo soy la co-owner de Flipa Consultora. Hemos venido trabajando en lo que es el desarrollo de conocimiento de la antropología de negocios y actualmente tenemos una academia con 13 cursos online sobre cómo diseñar estrategias empresariales a través de los marcos de las ciencias sociales. Tenemos en storytelling de productos digitales, gestión de cambio, etnografía, que es investigación online cualitativa, employee experience, entre otros cursos, cada uno con un caso de aplicación de negocios específico, práctico, que usa lo teórico, pero que no se queda en él. Así que les genera muchísimo valor sobre saber cómo pueden ustedes orientar esos conocimientos y sobre todo cómo pueden adaptarlos para la aplicación que ustedes puedan llegar a tener en diferentes posiciones laborales. Así que ahí les dejo el dato. Y de nuevo, agradeciéndoles por esta sesión, esta Flipa Talk. Y ya resumiendo, en esta oportunidad lo que hicimos fue abordar y hacer un análisis de cómo podíamos nosotros trabajar o empezar a orientarnos hacia lo que es la antropología de negocios, cómo podemos empezar a diseñar nuestro plan carrera y cómo podemos empezar a entender que cada decisión que nosotros tomamos se conecta, nada pasa al azar. Todo es intencional siempre que yo vea que puedo empezar a unir los puntos, que puedo empezar a ganar ciertas habilidades. Espero que se hayan flipado con esta conversación que tuvimos. Me encantaría que nos dejaran comentarios sobre lo que han encontrado valioso y se puedan inscribir también a nuestro canal con recomendaciones de antropología de negocios y nos vemos en otra ocasión. Chao.